quiero hablarles en esta mañana de un mensaje que he llamado No te sueltes. Dígale que tiene al lado, no te sueltes. Y este tema considero que es un tema muy importante porque digamos que en la vida cristiana, en la vida de fe, es muy importante recibir. ¿Cuántos dicen amén? Es importante recibir, pero tan importante como recibir es retener. Diga conmigo, retener. Mantener lo que he recibido de parte de Dios. Dicen en el argot popular de los negocios, del deporte, de muchas cosas, que lo importante no es solo llegar, sino que más, mantenerse, ¿ya? Sostenerse en el tiempo. He visto cómo personas con mucha alegría, mucha felicidad, abren su negocio y con mucha tristeza deben cerrarlo. He visto personas que con mucha alegría, con bombos, platillos, comida, etcétera, empiezan un matrimonio, pero después deben terminarlo. Y he visto personas como en su juventud, sanos, ejercitándose, etcétera, y a los últimos años de su vida, enfermos, muy mal. Así que en la vida cristiana y en la vida de fe, como en todas las áreas, porque vamos a hablar de todas las áreas, vamos a hablar de todas las áreas hoy, es muy importante recibir, pero también retener, mantener lo que hemos recibido. Eso es fundamental. Y en este pasaje que vamos a leer hoy, el apóstol Pablo está, digamos, escribiendo a su hijo espiritual, su hijo amado Timoteo. Digamos que Pablo, su primera carta la escribió en prisión en Roma, pues digamos no era una prisión tan compleja, pero estaba prisionero Pablo, pero tenía ciertas libertades. En esta segunda carta ya Pablo sí estaba en una cárcel demasiado compleja, estaba a punto de morir, Pablo sabía que iba a morir, y entonces Pablo empieza a pensar en su hijo espiritual. Pablo no fue un hombre casado, Pablo no tuvo hijos, pero fue un hombre que dedicó su vida al servicio del Señor, etc. Entonces Pablo se preocupa por su hijo espiritual. Y Pablo empieza a pensar que el Espíritu de Dios a través de Pablo, qué legado, qué mensaje podía darle él a su hijo espiritual. Y es así como llegamos al versículo que vamos a hablar hoy. Y la vida cristiana es muy similar, podemos asociarla como a lo que llaman una línea de vida. ¿Alguien sabe qué es una línea de vida? ¿Alguien sabe qué es una línea de vida? Los arquitectos, los ingenieros saben qué es una línea de vida, ¿cierto? ¿Y en qué consiste una línea de vida? Cuando hay construcciones, particularmente construcciones en lugares altos, ¿cierto? Los trabajadores deben estar allí, subir a esas alturas, valga la redundancia, con un arnés, ¿cierto? Ellos se ponen un arnés, pero el arnés como tal ya los protegió. ¿Tengo el arnés puesto y ya estoy bien? No. ¿A qué debe estar sujeto el arnés? A una línea de vida, a algo que si él se resbala, tropieza, se queda dormido, lo que sea, algo que si se resbala, lo sujete, lo sostenga, porque si lo sostiene, la línea de vida está ahí activa, entonces su vida no se va a perder. No va a correr, bueno, corre un riesgo de estar montado allá, ¿cierto? Yo admiro a esa gente que trabaja, por ejemplo, en esos edificios limpiando ventanas. Yo admiro eso. Es un trabajo que yo no haría, y no porque me parezca indigno, sino porque me da cosa subirse uno por allá. ¿Sí? Imagínense un edificio de 10, 12, 20, 30. Imagínense el que limpia las ventanas en el edificio de Dubái. No, este tipo, yo me quiero tomar una foto con él. Porque imagínense a esa altura, tiene nervios de acero, ¿no? Pero digamos que en cierto sentido, aunque ellos tienen nervios de acero, pero ¿cómo están ellos? Están asegurados, están ahí sujetos a una línea de vida. Así es la vida cristiana.
la vida cristiana debe mantenerse aferrado a algo. Digamos que ceñidos a algo, agarrados fuertemente a algo. Y ese alguien es Cristo. Amén. Dígale al que tiene al lado, dígale, sujétate a Cristo. Dígale, aférrate al Señor. Dígale así, aférrate al Señor. Nosotros podemos dejar todo en esta vida. Personas te van a fallar, personas te van a decepcionar, personas te van a dejar solo. Pero el Señor Jesucristo nunca te dejará. Así que aférrate siempre a Cristo. Amén. Me gusta, me parece tremendo como lo declara la escritura del salmista cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren. Porque ¿cuál es el vínculo más fuerte que tiene el ser humano? El vínculo más fuerte que hay es con un padre y una madre. Es el vínculo más fuerte que existe. Y el salmista dice, si aún se rompiese el vínculo más fuerte que existe en la vida, dice el Señor, nunca me dejará. Amén. Así que diga conmigo, el Señor nunca me dejará. Amén. Y en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, reitero, Pablo está escribiéndole a Timoteo. En el versículo 7 le está diciendo, no te avergüences, no retrocedas. Le está diciendo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía para que retrocedas, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y en el versículo 13, el Espíritu Santo le dice al apóstol lo siguiente. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor, que es en Cristo Jesús. Amén. Por favor, tome su Biblia y diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Diga, y yo la creo, es la verdad. Y me ha sido dada para cumplir un propósito, bendecirme, edificarme, impulsarme, llenarme. Diga con ella, renovaré mi entendimiento. Haga así, mi entendimiento. Hágale al que tiene al lado, entienda, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y podríamos hablar de muchas cosas que Dios quiere que usted mantenga. Podríamos hablar de no menos de 15 cosas que usted debe mantener, que ustedes y yo debemos mantener en nuestra vida. Pero hoy quiero hablarles de 4 cosas, porque me gusta que el apóstol le dice a Timoteo, le dice retén. Él usa la palabra retener. Y la palabra retener aquí significa aferrarse a algo. Significa sujetar fuertemente algo. Pero algo que te bendice. Por eso él dice, retengas, ¿qué? La forma de ¿qué? De las sanas palabras. Y me gusta eso porque nosotros como hijos de Dios, como personas, a veces estamos apegados, aferrados a cosas que te bendicen. Ahí era cuando usted decía amén. A veces nos aferramos a cosas que nos bendicen, pero a veces nosotros nos aferramos a cosas dañinas. A veces estamos apegados a cosas que realmente dañan, que realmente destruyen. A veces estamos aferrados a pensamientos, sentimientos, heridas, decepciones que ocurrieron en nuestra vida hace 10, 20 años, 30 años, 40 años y todavía estamos aferrados a eso. No lo soltamos y eso afecta nuestra vida presente. Yo hablaba con una persona en una ocasión y le decía, mire, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a procesar todo lo que nos ocurre desde lo espiritual, no desde lo almático. Nosotros a veces nos hemos vuelto demasiado almáticos, es decir, demasiado emocionales. Usted puede ser una persona espiritual o usted puede ser una persona emocional. ¿Quién es una persona espiritual? El que se la pasa todo el tiempo, aleluya, no.
¿Se imagina usted trabajando en la oficina y cantando aleluyas? No, eso no lo hace una persona espiritual. Eso es bueno, sí, claro, pero eso no lo hace una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella que aprende a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es una persona espiritual. Una persona emocional es aquella que vive de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a su formación emocional o a sus experiencias traumáticas. Entonces, vamos a poner una situación entre la diferencia entre una persona espiritual y una persona emocional. Una persona espiritual le ofenden. Oye, ¿cómo estás? El espiritual pregunta, ¿cómo estás? ¿Usted qué le importa? Y entonces la persona espiritual, ¿sabe cómo reacciona la persona emocional? Reacciona de esta manera: sí, eso a mí me pasa por metido. Eso me pasa a mí, ¿sabe qué? Haga con su vida lo que quiera. ¿Cómo está reaccionando? Emocionalmente. Dígale que tiene al lado, no sea así. Y a veces somos muy emocionales. Entonces me voy de aquí, yo ya no quiero nada, yo no quiero saber, porque a veces somos demasiado emocionales. Pero una persona espiritual, ¿sabe cómo reacciona ante la ofensa? Dice: Señor, Señor, pero ¿qué le estará pasando a esta persona? ¿Por qué estará así de mal? ¿Por qué estará herido? ¿Será que tiene problemas en su casa? ¿Será que está enfermo? Y entonces, oye, pero ¿por qué te pones así? Ven, vamos y nos tomamos un tinto y charlamos. Yo quiero escuchar, quiero saber qué te pasa. Esa es la gran diferencia entre el emocional y el espiritual. Y nosotros a veces somos demasiado emocionales, demasiado emocionales. Nos dicen algo, nos corrigen algo y en lugar de agradecer, ¿qué pasa? Nos herimos. Bueno, no ustedes, los que no vinieron hoy. Nos herimos y andamos ofendidos porque a veces somos demasiado emocionales. Y Pablo, ¿y por qué le estoy hablando de esto? Porque Pablo le estaba escribiendo a un hombre joven. Timoteo, dicen algunos historiadores y teólogos, dicen que Timoteo era un joven de 30 años. 30 años. Uy, tan viejo y tan inmaduro, dicen las mujeres. No, piense en esto, lo que siempre hemos dicho. Las mujeres maduran entre los 18 a 20 años. Los hombres entre los 65 y los 70 años. Maduramos. Entonces, Pablo estaba hablando con un joven que su vida estaba en formación. Estaba en formación. Y nosotros, cuando estamos en formación, por eso digamos los adolescentes, se llaman adolescentes, ¿cierto? Aquellos jóvenes entre los 10 y los 13, 14 años. Una vez una señora, su esposo tenía 40 años, le dijo: pastor, es que a mi esposo no le ha pasado la adolescencia, ¿sí? Y ahí, y más o menos ¿qué empieza a suceder con los adolescentes? Se vuelven irritables, si se ha dado cuenta, se vuelven irritables, no quieren que se les diga nada, se molestan por nada, ¿cierto? No saben qué quieren, porque su temperamento está en formación. Así también fue Timoteo. Timoteo estaba en formación. Pablo ya no iba a estar más con él, Pablo iba a morir. Y entonces Pablo, como sabía que iba a morir, Pablo le da un consejo, le dijo: quiero que te aferres, le dice, quiero que retengas la forma de las sanas palabras. O sea, lo que le quiso decir Pablo fue: si te vas a aferrar a algo, aférrate a algo que sea sano. Aférrate a algo que vaya algo sano, porque lo sano te sana, valga la redundancia. Es imposible que tú tengas una buena vida, buen matrimonio, buena actitud en la vida, lleno de amargura, de tristeza, de resentimiento. Porque nos maltrataron, porque nos hirieron hace 10, 20 años, 30 años. Nosotros, digamos, esta generación más o menos que yo no he llegado a esa edad, pero ustedes que están entre los 35 y los 45 años, yo cumplo 35 el próximo año. Somos la generación
de los padres que abrazan. Esa generación entre los 35, más o menos a los 40, es la generación que abraza a sus hijos, le dice, hijo, te amo. Hijo, no te imaginas lo importante que eres para mí. ¿Sí? Pero la generación anterior a esa no experimentó eso. ¿Y por qué no lo experimentó? Porque la generación anterior no recibió eso. No lo recibió. De hecho, esta generación, digamos en el caso de mi generación, digamos, ¿sí? Fuimos la generación que la mamá le pegaba a uno con el cable de la plancha, ¿cierto? Con la chancleta que era como un la mamá no fallaba con esa chancleta, ¿cierto? Y entonces, pero ¿por qué nuestra madre fue así? Porque así fueron criados, ¿sí? Digamos que esta generación que es más o menos esa entre los 35, los 40 años, es la generación que está rompiendo eso y está aprendiendo a abrazar a los hijos, a hablarle a los hijos, ¿sí? Como dice Andrés López, la generación de nosotros es la generación de que, ¿cómo expresaba el papá el amor? Decía, ahí le dejé café, ¿cierto? Ese era el amor que expresaban nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron, eso fue lo que ellos recibieron. Digamos que con nosotros, con esta generación, se está rompiendo eso. Pero lo tremendo es que sí, puede que hayamos sido maltratados, puede que hayamos sido decepcionados. En algunos casos hubo personas que fueron abusadas y eso es una realidad. Pero el Espíritu Santo te sana. El Espíritu Santo te limpia, el Espíritu Santo te llena, te transforma. Si te aferras a Él. Si te aferras a una comunión con Él. Si nos aferramos a una comunión con el Espíritu Santo es cuando somos sanados. Pero si seguimos aferrados al maltrato que recibimos, a la carencia que tuvimos, a los abusos que experimentamos, entonces nunca sanaremos. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, retén o aférrate a la forma de las sanas palabras. Ustedes y yo hemos escuchado sanas palabras en la vida. ¿Cuántos han escuchado sanas palabras? Usted esta mañana va a escuchar sanas palabras. Pero también en la vida se ha escuchado palabras terribles. En la vida escucharemos palabras terribles. ¿A quién lo han ofendido de palabra alguna vez? ¿Cierto? ¿Quién ha ofendido de palabra aquí? No levante la mano, por favor. Sobre todo en el estadio, ¿no? Cuando van a los partidos de fútbol, al pobre árbitro. Pero retenga lo sano en su corazón. Aférrese a lo sano. Aférrese a lo sano y su vida será transformada. No puedes esperar una vida sana aferrado a lo negativo. Que me hicieron, que me dijeron. Claro que sí, fue difícil en su momento, pero tenemos que soltarlo. Tenemos que soltarlo si queremos crecer espiritualmente. Si quieres realmente una vida de bendición, tienes que soltarlo. Puede que no hayamos tenido una buena relación con nuestro papá, con nuestra mamá, porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿sí? Todos los hijos crecemos con este pensamiento, no, es que el favorito es el otro. Y a veces yo he escuchado padres y madres también que dicen, el hijo todo grandote, 40, 45 años, 3 hijos, tienen hasta empresa y todo, y todavía el hijo le dice a la mamá, claro, como usted quiere a mi hermano, a mí sí no me quería. En serio, todas las familias en algún momento en la vida han tenido esa discusión. ¿El favorito quién es? El otro. Pero ¿a dónde nos ha conducido eso? A una vida de complejos, a una vida de amargura, de resentimientos, porque hemos estado aferrados a eso. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, quiero que retengas, quiero que te aferres, pero si te vas a aferrar a algo, aférrate a lo sano. Y quiero hablarles 4 cosas rápidamente que tenemos que aferrarnos los hijos de Dios. Número 1, retén o aférrate a la fe, retenga la fe. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Mantenga la fe. Hay gente que tiene una fe herida. Hay varios tipos de fe, pero hay una fe particularmente que es la fe herida. ¿Y qué es la fe herida? La fe que algunas personas quedó lastimada por el mal testimonio de otros.
Entonces, un pastor, un líder en la iglesia, hasta, no, mi mamá iba a la iglesia, llegaba a la casa a darnos palo, ¿sí? O un vecino, lo que sea, o mi papá llegaba a la iglesia y esa misma noche llegaba borracho, y entonces, ¿qué pasó con la fe? Se hirió, se lastimó. Usted sabía, no sé si usted sabía, pero dicen que de las personas que vienen al Señor, reciben el evangelio, reciben la palabra de Dios, entre el 40 y el 60% se apartan. Entre el 40 y el 60%. Yéndonos bien, porque cuando usted lee la parábola del sembrador, eran 4 tipos de tierra, ¿y cuántos volvieron atrás? 3. Es decir, ¿cuántos se mantuvieron? El 25%. Hay mucha gente que abandona la fe. Lo hemos también hablado aquí con ustedes en el contexto de el mundo está lleno de artistas que un día fueron cristianos, pero hoy día están en el mundo. Una vez le hice una entrevista a un satanista y él dijo: yo crecí en el evangelio, mis papás me llevaban a la iglesia, pero su fe se hirió. ¿Por qué? Porque tal vez él no vio un testimonio sólido de parte de los padres, entonces su fe se hirió, se lastimó y se volvió atrás. Yo he escuchado personas en el mundo de las drogas, en el mundo de la delincuencia. De hecho, en una ocasión, hablando con personas que habían sido sicarios del cartel de Medellín o paramilitares, decían: yo de niño iba a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Volvieron atrás. ¿Sabe por qué volvieron atrás? Porque no retuvieron su fe. Y es el desafío que todos los cristianos tenemos. El desafío que tú tienes es: retén tu fe, mantén tu fe, aférrate a tu fe. A la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. A la fe en que nosotros un día estaremos delante de Dios, nos presentaremos delante de Dios. Y que a Él le rendiremos cuentas de nuestros dones y nuestros talentos. Aférrate a esa fe. No vuelvas atrás, así sea por el mal testimonio de este o de aquel. Ni siquiera por tu mal testimonio. Porque la Biblia dice que en algún momento tú y yo caeremos. De hecho, la Escritura no dice que caeremos una vez, ni 2 veces. Dice que podemos llegar a caer hasta 7 veces. Piensa en esto, el Señor Jesucristo dijo: si tu hermano peca contra ti, te dice me arrepiento, y dice perdónale. Y lo dejó así. No, ¿qué dijo el Señor? Y si 7 veces al día viene a ti y te dice perdóname, ¿qué dice el Señor? Perdónale. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios le va a exigir algo que Él no está dispuesto a entregar? Si Él nos pide que perdonemos hasta 7 veces al día, hasta 70 veces 7, que significa, digamos, no es 70 por 7, 490, entonces le voy llevando la cuenta a este. No. Lo que quiere decir que es un número casi que infinito, es decir, tenga un espíritu perdonador. Ahora, Dios no nos va a pedir algo que Él no esté dispuesto a entregar. Él es un Dios de perdón. Así que si algún día llegas a fallar, aún por eso no te apartes. Dígale que tiene al lado: no te apartes. Porque hay gente que, una vez una persona me dijo: pastor, yo no quiero volver a buscar de Dios. ¿Por qué? No, yo fallo mucho, yo le fallo mucho a Dios y a mí me da pena con Dios. Y vuelven atrás. Nosotros somos llamados a mantener la fe. Retenga la fe. Estamos hablando de la línea de vida. Si usted suelta su fe, usted está soltando lo más valioso que tiene. ¿Qué sigue después de soltar la fe? Desesperación, angustia, derrota, miedo, soledad. Por eso el apóstol le dice: retén lo sano. Y la fe te sana. La fe te sana. Porque tienes una necesidad, pero si tienes fe, sabes que Dios te va a responder. No sabes cómo, pero sabes que Dios lo va a hacer. Pero si no tienes fe, si tu fe está herida,
Es una carga demasiado grande sentir que todo depende de nosotros. Es una carga demasiado grande. Pero cuando tú tienes fe, tú sabes que el Señor es tu pastor y que nada te falta. Amén. Entonces, retenga la fe. Adrian Rogers dijo esto: la fe que no puede ser probada no puede ser confiable. Antes del campamento, Carlos nos hablaba acerca de que nuestra fe va a ser probada. Y eso es una bendición. Porque descubrimos que podemos confiar en Dios. Que Dios es digno de nuestra confianza. Amén. Dígale que tiene al lado eso, predíquele, dígale: Dios es digno de tu confianza. Número 2, retenga la palabra. Retenga la fe, número 1. Número 2, retenga la palabra. El apóstol le dijo: retén la forma de las sanas palabras. Y yo quiero en esto ser muy enfático, porque es tremendo como todas las sectas se están alimentando actualmente de cristianos, de creyentes, que empiezan a escuchar cosas raras y empiezan a irse detrás de cosas raras. No, retenga la doctrina. Yo he escuchado cristianos hablando de energías. Ay, no, las energías. Eso es puro lenguaje de la nueva era. Eso no es un lenguaje bíblico. Uy, ese tiene una buena energía. Uy, ese tiene una mala energía. ¿Qué es eso? ¿Usted imagina al Señor Jesucristo diciéndole: uy, al centurión le sentí una energía tan hermosa? Retenga la doctrina, la sana doctrina. Porque la Biblia dice que en los tiempos que estamos viviendo, personas se apartarán de la verdad. Y dice que empezarán a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque se apartaron de la doctrina, se apartaron de la verdad. En los tiempos bíblicos, ¿qué era apartarse de la verdad? Voy a poner solo un ejemplo. No tengo mucho tiempo para explicar eso, pero solo voy a poner un ejemplo. Pablo llegaba y les decía a las personas: reciban a Cristo en su corazón y serán salvos. La gente recibía: sí, yo acepto a Jesús, y creían que eran salvos. Pero después llegaba otro y le decía: no, usted todavía no está salvo completamente. Usted necesita guardar el sábado y necesita circuncidarse y dejar de tomar café. Bueno, eso sí ya es del autor, ¿no? No, el café no existía en esa época, pero yo lo meto ahí. Y entonces, ¿qué pasaba con la gente? Empezaban ya Cristo no era suficiente para ser salvo. Tocaba empezar a guardar otras cosas. Y entonces se apartaban de la doctrina. Y hay religiones, hay sectas que, si usted quiere ir al cielo, no solamente tiene que creer en Cristo, tiene que no comer marrano, cerdo, chicharrón, ¿cierto? Café, no tomar tinto, guardar el sábado, y a las mujeres no maquillarse. ¿Se imagina cómo seríamos acá sin maquillaje? Señor, guárdanos, Señor. Por eso Él le dice: retenga la doctrina, retenga la enseñanza. Yo, digamos que en eso no soy absolutista, pues, pero hay gente que dice: uy, yo me la paso escuchando prédicas en YouTube. Eso es bueno, pero tenga cuidado en lo que escucha. Tenga cuidado con lo que escucha. Porque hay gente por ahí, hay mucha gente con cosas raras, locas, que te pueden apartar de la verdad. Así que, número 2, retenga la doctrina. Número 3, retenga el gozo. Retenga el gozo. ¿Saben la palabra en la Biblia la palabra gozo es sinónimo, lo hablábamos el miércoles, es sinónimo de motivación, ánimo. Mantenga el gozo, retenga el gozo. Por eso al comienzo les hablaba de que a veces somos demasiado emocionales. Entramos a un trabajo así como José, que estaba motivado por su trabajo, gloria a Dios. Pero yo espero que entramos a un trabajo motivados y ¿cómo estamos a los 6 meses o al año? Aburridos. Porque somos demasiado
emocionales, pasionales. Porque su gozo no depende, mire, escuche esto, usted quiere ser una persona que mantenga motivada, escuche esto, nunca base su felicidad ni en una persona, ni en un trabajo, ni en una situación económica. Nuestro gozo debe ser Cristo. Una vez los discípulos llegaron felices porque habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, llegaron felices, Señor. Aún los demonios se sujetaban en nuestro nombre. Y el Señor les dijo, muchachos, yo los felicito, pero no se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe por qué el Señor les dijo eso? Porque si usted basa su fe aún en sus respuestas, entonces hoy oras por un enfermo y sanó. Gracias, Señor. Pero oraste por un enfermo y se murió. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hoy oraste, Señor, ábreme puertas. Dios abrió puertas. Te alegraste el corazón. Pero mañana oraste y no se abrieron las puertas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay gente que anda desanimada porque quiere que Dios siempre le diga que sí. Pero hay momentos donde Dios te tendrá que decir que no. No les gustó mucho eso, ¿verdad? ¿Usted sabía que no es una respuesta también? ¿Cuántos saben que no es una respuesta? No es una respuesta. Lo que pasa es que es una respuesta que a veces no queremos escuchar. Así que nunca ponga sus ojos en su respuesta, ponga sus ojos en Cristo. Sacuda al que tiene al lado, dígale, ponga sus ojos en Cristo. Pero mantenga el gozo, mantenga su motivación y nosotros vamos a tener la motivación si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Hay gente, no vinieron hoy también, por supuesto, pero hay gente que la pasa muy herida y ofendida. ¿Sabe por qué? Porque no tiene su mirada puesta en el Señor, sino en la gente. Y las personas, nosotros los seres humanos hablamos de esta manera. No es que la gente siempre, es que hay gente muy dañada, hay gente que es terrible. Entonces, ¿usted qué es? ¿Un extraterrestre? El asunto es que nosotros a veces, para nosotros es fácil mirar las ofensas que otros hacen, pero a veces no somos capaces de ver que las ofensas que nosotros causamos también. Pero necesitamos, si queremos mantener la motivación, si queremos mantener el gozo, necesitamos poner nuestros ojos en el Señor Jesús. Ahí es cuando usted se va a mantener siempre motivado. Como el tipo que se casó con la chica que cantaba en la alabanza, lo hemos contado, ¿no? Chica cantaba muy hermoso, pero ella no era muy agraciada. Y solo diré eso al respecto. Pero él se enamoró y se casó con ella, ¿no? Se fueron de luna de miel. Y al otro día, cuando ella pues se despertó de la noche de bodas y todo esto, y ella no tenía maquillaje, ella estaba despeinada, ¿sí? Él se quedó mirándole y le dijo, canta mi amor, canta. Nosotros tenemos que aprender a poner nuestra mirada. No ponga su mirada ni en su esposa, ni en su esposo, ni en sus hijos, ni en su jefe, ni en su vecino, ni en su mejor amigo. Ponga su mirada en el Señor. Ni siquiera ponga su mirada en mí, porque en algún momento tal vez yo lo voy a ofender, pasará muy raras veces, pero lo puedo ofender. Así que no ponga su mirada en mí, no ponga su mirada en nadie, ponga su mirada en Jesús. Pasa con las personas que tienen negocios, ¿no? Yo a veces con los empresarios, con los comerciantes, que cuando empiezan a preocuparse por la competencia, uy, no, es que la competencia, y es que la competencia, le digo, mire, ponga su mirada en el Señor. Porque ¿quién es el que te va a sostener? Es Dios. Dios es tu sustento, no es la gente, es Dios. Pero si pones tu mirada en lo que está haciendo lo que está haciendo aquel, hasta perderás el sueño. Por eso el apóstol dice, retenga la forma, dice en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque a veces por lo que nos hacen los demás, abandonamos nuestro propio proceso con Dios. Y finalizo con esto, llevamos 3. Número 1, mantenga su fe. Número 2, mantenga la doctrina. Número 3, mantenga el gozo. Y número 4, mantenga su sanidad. Mantenga su sanidad. No sé si usted lo sabía, pero entre el 50 y el 70% de las personas que reciben un milagro y una sanidad vuelven a enfermar. ¿Sabe por qué? Porque es bueno recibir sanidad, pero también hay que retener la sanidad. Entonces, la persona le dolía el brazo. Señor, mi brazo, Señor, ¿sabe? El Señor me sanó el brazo. Gloria a Dios, yo no podía hacer esto. Gracias, Señor, tú me sanaste. 2, 3 días después, un dolorcito. ¡Ey! Uy, yo pensé que Dios me había sanado. Ahí volvieron a enfermar. Porque no retuvieron su sanidad. Hay un libro por allí, si usted lo puede encontrar en internet, lo puede encontrar en librerías, que se llama Retenga su sanidad. Y es el testimonio de un evangelista que decía, él hacía campañas, digamos, iban evangelistas haciendo campañas de sanidad y milagros, y él iba detrás de ellos. 1 mes, 2 meses después, hacía una campaña en el mismo lugar. Y él cuenta el testimonio. Muchas de las personas que contaron testimonio de sanidad en la campaña, a los 2 meses estaban enfermos otra vez. Porque no retuvieron su sanidad. No es solo recibir sanidad, sino es retener la sanidad. No es no solo recibir liberación, es retener la liberación, es retener la libertad. Hay gente que quiere que siempre estén orando por lo mismo. No vinieron hoy, por supuesto, pero no, es que yo soy muy celosa y quiero que el Señor me libere ese espíritu de celos. Espíritu de celos, sal de ella. Y uno dice, no, ahora estoy con una paz de Dios, con un gozo de Dios. Pero no retienen la sanidad. No retienen la liberación. Usted tiene que guardar su sanidad, usted tiene que guardar su liberación, tiene que cuidarla. No solo con la salvación la Biblia lo dice, sino lo que la Biblia también lo dice con relación a la sanidad y a la liberación. En el Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo sanó a un paralítico, lo levantó. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levanta y toma el lecho. Y cuando el tipo ya va con el lecho así, el Señor le dice, mijo, venga, le digo una cosa. Pero no peques más. No sea que te venga algo peor. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Qué le quiso decir el Señor? Cuida tu milagro. Dígale que tiene al lado, cuida tu milagro. Retenga su sanidad, cuide su milagro, conserve su milagro. Porque hay alguien que se lo quiere robar. Y ese es el diablo. El diablo quiere robar nuestro milagro. El diablo quiere robar nuestra sanidad. El diablo quiere robar nuestra liberación. Pero tenemos que retenerla. Amén. Tenemos que retener nuestra sanidad. El apóstol se lo dijo a la iglesia diciéndoles, cuiden su salvación con temor y temblor. Temor y temblor no significa, ¡ay, qué miedo! No, significa con respeto, con reverencia, entendiendo delante de quién estamos caminando. ¿Delante de quién estamos caminando? Delante de aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. Ahora, me gusta pensar que los ojos del Señor están sobre nosotros, no solo para fiscalizarnos, sino para cuidarnos también. No piense en Dios solamente como el ojo controlador que está sobre usted, sino como el ojo que está sobre usted para cuidarlo, para que no le falte nada. Hay padres de familia
que tienen en sus casas cámaras. Y no es solamente para, digamos, para ver si la persona que está haciendo las cosas en la casa, pues esté haciendo su trabajo, sino también para ver si el hijo se cae, si se golpea. Eso está bien. Así es Dios. Los ojos de Dios no están sobre nosotros para fiscalizarnos y controlarnos, sino para cuidarnos. Salmo 121 dice: no se adormece ni duerme el que guarda a Israel, el que guarda nuestras vidas. Así que cuando el apóstol le dice a Timoteo, le dice: quiero que retengas la forma de las sanas palabras, está hablando de aferrarse a una línea de vida. Una línea de vida que está compuesta por 4 cordones. Número 1, retenga su fe. Número 2, retenga la enseñanza, la doctrina. Número 3, retenga y mantenga el gozo. Y número 4, retenga y mantenga su milagro, su sanidad, su liberación. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.